Después de enterrar a su esposa 7 inviernos atrás, el temido rey Alpha Kellen selló un pacto de sangre con su lobo interior. Jamás volverían a amar, pues el corazón era una debilidad que solo traía cenizas. En el dominio congelado de Frostguard se convirtió en una leyenda de hielo, un soberano intocable que ignoraba a las mujeres que codiciaban su trono. Pero el destino no acepta promesas. Durante una patrulla, el aroma de la sangre de Lyra penetró su armadura. No fue solo el rastro de brasas y jazmín, fue cuando él limpió el rostro de la extraña y vio la señal. Uno es de un azul helado y el otro de un verde salvaje, la misma marca de la única mujer que amó. Ahora, el Alfa enfrenta una encrucijada brutal. ¿Es ella una mirilla enviada para destruirlo o su alma gemela huyendo de un pasado sombrío? Kaelen tiene segundos para decidir. El rey debe elegir: darle al amor una nueva oportunidad o vivir para siempre sin él. Suscríbete ahora para unirte a la manada y descubre qué secreto esconden los ojos de Lyra. El dominio de Frostguard no era un reino para los débiles de espíritu. Era una tierra de picos afilados como colmillos de lobo, donde las ventiscas no solo soplaban, sino que aullaban con una furia que podía arrancar la piel de los huesos en segundos. En el epicentro de este desierto de cristal se alzaba el castillo del rey Alpha Kellen, una mole de piedra obsidiana que parecía observar el horizonte con el mismo desprecio gélido que su dueño. Kellen caminaba por la línea de la frontera como un espectro que se negaba a descansar. Su armadura de cuero y acero estaba cubierta por una capa de piel de oso tan pesada como los secretos que cargaba sobre sus hombros. Hacía 7 inviernos que el calor se había extinguido de su vida. 7 años desde que el cuerpo de su esposa, la única mujer que logró derretir su armadura, fue entregado a las llamas ceremoniales en lo alto de la montaña sagrada. Aquel día fatídico, Kellen no solo enterró a una reina, enterró su capacidad de sentir. Frente a las cenizas todavía calientes de su amada, hizo una promesa silenciosa a su lobo interior: nunca más abrirían la puerta al amor. El amor era una grieta en la defensa, una debilidad que los enemigos usaban para desangrarte desde adentro. El viento está inquieto esta noche, Kellen. La voz del lobo interior retumbó en su cráneo, vibrando como el crujir de un glaciar milenario. Siento cómo tu pulso se acelera. El aire ha cambiado y tú lo sabes. Algo nos reclama allá afuera. Es solo el frío, sombra, respondió Kellen entre dientes, apretando la empuñadura de su espada. El frío siempre miente. Crea espejismos de calor para que los hombres bajen la guardia. No me hables de cambios. No trates de engañarme, Alfa. No soy solo un recuerdo en tu mente. Soy tu instinto. Y mi instinto dice que lo que viene no es una tormenta ordinaria. Es fuego. ¿Acaso tus fosas nasales están tan congeladas que no percibes el jazmín mezclado con el hierro de la sangre? Kellen se detuvo en seco. El lobo interior, esa sombra que intentaba ignorar, tenía razón. El aroma metálico de la sangre estaba allí, pero venía envuelto en una fragancia que le cortó el aliento. Brasas y jazmín, una combinación que no debería existir en las fronteras de Frostguard. ¡Corre!, rugió la sombra, tomando el control de sus reflejos. Si dejas que esa esencia se apague en nuestra nieve, juro que te consumiré desde adentro. Lyra estaba hundida en la nieve, su cuerpo curvado en posición fetal. Sus ropas eran jirones de tela fina. Estaba herida con plata, el arma de los cobardes. Kellen se dejó caer de rodillas. Sus manos, armas diseñadas para la destrucción, temblaron al acercarse al rostro de la desconocida. Con una delicadeza que no había usado en 7 años, limpió el rastro de escarcha que cubría los párpados de la joven. En ese momento, Lyra soltó un quejido ronco y sus párpados se abrieron pesadamente. El mundo de Kellen estalló. Un ojo azul, profundo y frío como los lagos helados de su reino, y un ojo verde, vibrante como los bosques olvidados. La heterocromía perfecta. La misma mirada, la misma marca única que solo una mujer en toda la historia había poseído. Su difunta esposa. «¡Es ella!», aulló la sombra, inundando sus sentidos con una euforia salvaje. «El destino nos la ha devuelto. ¡Reclámala! Haz que el mundo sepa que nuestra reina ha regresado». «¡No!», rugió Kellen al viento. «Ella murió. Yo mismo vi cómo el fuego consumía su cuerpo hasta que no quedó nada. Esto es una alucinación.
Un demonio enviado para torturarme y romper mi promesa. Mírala, cobarde. No es un fantasma. Es carne y hueso. Siente el calor de su piel contra tus dedos. Nuestra promesa era para protegernos de la pérdida, no para convertirnos en estatuas. Si la dejas morir aquí por miedo a sentir, serás tú quien termine de matarnos. Lyra volvió a cerrar los ojos, su cabeza cayendo inerte. El escaso calor que le quedaba se evaporaba. Kaelen miró sus manos, las que habían jurado nunca más tocar a nadie con amor, y luego miró el rostro que desafiaba toda lógica. Elige, Alfa. O dejas que el invierno termine el trabajo y te quedas con tu soledad segura. O la salvas y dejas que el caos nos devore. Pero recuerda, si ella muere hoy, Frostguard morirá contigo. Kaelen soltó un gruñido de agonía. Se inclinó y la tomó en sus brazos, envolviéndola en su inmensa capa. El calor de Lyra, aunque tenue, penetró su armadura. «Si eres un demonio enviado para destruirme, que así sea», murmuró Kaelen, «pero no permitiré que la muerte te arrebate de mi lado una segunda vez». Con la mujer de ojos dispares contra su pecho, el rey Alfa comenzó el regreso. La tormenta arreciaba, pero por primera vez en 7 años, Kaelen no sentía el frío. El invierno de su alma acababa de encontrar su primer incendio. El regreso al gran castillo de Frostguard fue un desfile de sombras y dudas. Kaelen cargaba a Lyra con una urgencia que desconcertaba a sus propios centinelas. Al cruzar el arco de piedra negra, el calor de las antorchas golpeó su rostro, pero el interior del rey seguía siendo un campo de batalla. Ninguna mujer había cruzado el umbral de sus aposentos privados en 7 inviernos. Kaelen la depositó con una extraña delicadeza sobre su propia cama, un lecho cubierto con pieles de lobos ancestrales y sábanas de seda negra. El contraste era devastador. La ropa de Lyra estaba hecha jirones, sucia de barro y sangre vieja, la vestimenta de una paria que había dormido en cuevas mientras escapaba de la muerte. «Mírala», la voz de la sombra vibró en su cráneo, cargada de una fascinación salvaje. «Es una guerrera caída en nuestro nido. Huele a jazmín incluso bajo la podredumbre de la plata. No es un fantasma, Kaelen. Los fantasmas no sangran así. Es una intrusa, sombra», respondió Kaelen en su mente, mientras observaba a la curandera real limpiar la herida del costado de Lyra. «Una anomalía que lleva la cara de una muerta. No te alimentes de ilusiones. No es una ilusión, es nuestra sangre reclamando lo que el fuego intentó robarnos. El destino nos ha dado una segunda oportunidad y tú solo piensas en tus estúpidos juramentos de piedra. Tócala. Siente cómo su pulso lucha contra el frío». Kaelen apretó los puños, obligándose a permanecer inmóvil junto al ventanal. La curandera terminó de aplicar un ungüento de hierbas raras para neutralizar el veneno de la plata. «Su cuerpo es resistente, mi rey», susurró la anciana, «pero ha corrido durante semanas sin descanso. Quienquiera que la hirió con esa daga de plata quería que su agonía fuera lenta, una lección tallada en su carne». Kaelen no respondió. Se quedó solo en la habitación cuando la curandera se retiró. El fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes sobre el rostro de Lyra. En la penumbra, la semejanza con su difunta esposa era aterradora, pero había algo nuevo, una dureza en la línea de su mandíbula, una cicatriz casi invisible en su hombro. Era una versión de combate de lo que él una vez amó. De repente, Lyra soltó un jadeo y sus ojos se abrieron de golpe. Antes de que Kaelen pudiera reaccionar, ella ya había rodado hacia el borde de la cama, buscando instintivamente una daga que ya no tenía. El dolor de sus costillas la obligó a encorvarse, pero sus ojos, uno azul, otro verde, se clavaron en Kaelen con una ferocidad que lo dejó sin aliento. ¿Dónde estoy?» Su voz era un susurro quebrado, pero cargado de veneno. «En el único lugar de este norte donde tus enemigos no se atreverán a poner un pie», dijo Kaelen, dando un paso hacia la luz. «Estás en Frostguard». Lyra recorrió con la mirada el lujo opresivo de la habitación, los tapices de guerra, los pilares de obsidiana y las pieles costosas. Una risa seca y amarga escapó de sus labios. «He pasado de una jaula de hierro a una de seda», dijo ella presionando su herida. «¿Qué precio tiene mi vida para un rey alfa? ¿O es que tú también cobras con sangre el refugio que das?» Kaelen se tensó. Su sombra aulló de indignación ante el insulto. «Enséñale quiénes somos. Muéstrale que este territorio ahora le pertenece». «No te salvé por un precio, extranjera», respondió Kaelen ignorando el rugido en su cabeza.
Te salvé porque morías en mi frontera. En Frostguard, no permitimos que la nieve se manche con la sangre de una mujer que lucha por su vida. Lyra lo estudió en silencio. Notó la corona de hierro, los hombros anchos que parecían cargar el peso de un mundo muerto y, sobre todo, la tristeza gélida en sus ojos acero. «Me pareces un hombre que ha muerto muchas veces, Rey», dijo ella, bajando un poco la guardia, aunque sus músculos seguían listos para el ataque. «Los ojos dispares suelen ser una maldición. Quien me perseguía cree que soy un demonio. Tú me miras como si fuera un espectro». Kaelen se acercó deteniéndose a solo unos pasos. El aroma de ella lo golpeó de nuevo, debilitando su resolución de granito. «Para algunos, eres una maldición». Para otros, un espejismo. Pero para mí, Lyra, eres la razón por la que mi pacto con el hielo está a punto de romperse. «Díselo», rugió la sombra. «Dile que es nuestra compañera». «Descansa», cortó Kellen, dándose la vuelta para salir. «Mañana decidiremos si eres una invitada de honor o un problema que debo eliminar para recuperar mi paz». Mientras cerraba la pesada puerta de roble, Kellen apoyó la frente contra la madera fría. Su corazón latía con una fuerza que le dolía físicamente. Lyra estaba viva. Estaba en su cama y tenía los mismos ojos que la mujer que él había visto arder. El invierno de Frostguard estaba siendo invadido por una primavera que él no estaba seguro de querer sobrevivir. La mañana en Frostguard no trajo consuelo, sino una neblina espesa que ocultaba los secretos del bosque. Dentro del castillo, el aire pesaba más de lo normal. Kellen no había dormido. Había pasado la noche en vela, escuchando el rugido incesante de su sombra, que arañaba las paredes de su conciencia, exigiendo volver a la habitación donde la mujer de la mirada dual descansaba. «Huele a peligro, Kaelen», gruñó la sombra con una vibración que le recorría la espina dorsal. «El rastro de plata que ella trajo ha dejado una cicatriz en el viento. Los verdugos están cerca y tú sigues aquí, sentado en un trono de dudas mientras el tiempo se agota». Kaelen se dirigió a los aposentos reales con paso firme. Al entrar, encontró a Lyra de pie junto a la ventana. Ella se giró lentamente, y la luz grisácea de la mañana hizo que su ojo azul pareciera hielo sólido y su ojo verde una esmeralda profunda. «¿Por qué ahora?», preguntó Kellen sin rodeos, deteniéndose a pocos pasos de ella. «Has tenido esos ojos desde el día en que naciste. ¿Por qué los colmillos de hierro decidieron cazarte como a una fiera justo ahora?» Lyra bajó la mirada y apartó con cuidado la tela de su túnica, revelando el vendaje en su hombro izquierdo, justo cerca de la clavícula. La sangre todavía manchaba la gasa, resistiéndose a sanar debido a la pureza del metal enemigo. «En mi linaje, los ojos dispares son solo una marca de nacimiento hasta el 21º invierno», explicó ella con voz contenida. «Hace apenas 3 lunas cumplí esa edad. La profecía de mi pueblo dice que, al alcanzar la madurez, el portador de los ojos de 2 mundos despierta una voluntad capaz de desafiar a cualquier líder. Mi tío, Malacor, no podía permitir que ese poder creciera. Quería eliminarme antes de que la luna de sangre terminara de despertar lo que hay en mí». Kaelen sintió una oleada de tensión que no era suya, sino de la sombra. «Ese cobarde intentó marcar lo que no le pertenece», rugió la sombra en su mente. Atacó su hombro para intentar anular el vínculo antes de que pudiera florecer. «No permitas que respire el mismo aire que nosotros, Kaelen. Un alfa que daña a los suyos por miedo al poder no merece respeto, merece el olvido. Cállate, sombra», ordenó Kaelen mentalmente, aunque sus propios ojos brillaron con un destello acero. «Lyra, aquí en el norte no nos movemos por profecías ni mitos del sur, pero no permitiré que nadie derrame sangre en mi territorio basándose en cuentos de viejas». «No es un cuento», susurró ella, dando un paso hacia él, obligándolo a sostenerle la mirada. «¿No lo sientes? Mi presencia está desafiando cada muro que construiste. Tu lobo no me busca porque me parezca a ella. Me busca porque reconoce en mí una fuerza que tú has intentado enterrar. Mi naturaleza y la tuya están entrelazadas por un instinto que ni siquiera tu pacto de hielo puede silenciar». Antes de que Kellen pudiera responder, el sonido de un cuerno de guerra retumbó desde las murallas exteriores. El eco era grave, cargado de una arrogancia que Frostguard no había escuchado en años.
Kaelen bajó al patio principal, donde los portones de hierro se abrían para dejar paso a una delegación de jinetes acorazados. Al frente estaba Malacor, rey Kaelen de Frostgard, dijo Malacor. Su voz era como el crujir de cuero viejo. Has recogido a la hija de la dualidad. Entrégala antes de que la luna de sangre alcance su cenit mañana por la noche. Si ese poder despierta bajo tu techo, Frostgard será el primero en arder. Ella no es una mujer, es una amenaza para el orden de nuestras castas. Kaelen se mantuvo firme, con las manos cruzadas tras la espalda, luciendo como el soberano del invierno mismo. En Frostgard, Malacor, lo que la nieve reclama, Frostgard lo protege. No reconozco tu autoridad ni tus miedos. La mujer está bajo mi custodia. Si quieres recuperarla, tendrás que demostrar que tu acero es más frío que mi tierra. ¿Vas a arriesgar a tu pueblo por una extraña que cumplió 21 años estos días? Malacor soltó una carcajada burlona. El amor te hizo débil una vez, rey de hielo. Pensé que las cenizas de tu esposa te habrían enseñado a no jugar con fuego. Siléncialo. El aullido de la sombra fue tan potente que Kaelen sintió sus propias garras presionar contra sus guantes. Nadie menciona el pasado. Nadie profana nuestro duelo. Kaelen dio un paso al frente, y la temperatura alrededor pareció descender varios grados. Tienes hasta que la luna alcance su punto más alto para retirarte de mis fronteras, sentenció el rey Alfa. Si después de eso sigo viendo tus estandartes, no enviaré mensajeros. Enviaré los restos de tu orgullo. Malacor estrechó los ojos, midiendo la fuerza de Kaelen. El tiempo corre, Alfa. Mañana la luna se volverá roja, y tú tendrás que elegir, entregarla y salvar tu reino, o dejar que un fantasma con ojos de colores te lleve a la tumba. Cuando los invasores se retiraron, Kaelen regresó al interior. Ignoró a sus consejeros y fue directo a la armería. Tomó su gran hacha de batalla, sintiendo el peso del acero. Sabía que la diplomacia había muerto en el momento en que vio la herida en el hombro de Lyra. Al fin, susurró la sombra con una satisfacción sombría. Prepárate, Kaelen. El pacto de hielo que hiciste para no volver a sentir está a punto de enfrentarse a la tormenta. Ella es nuestro destino, y por el destino estamos dispuestos a verlo todo arder. Afuera, la tormenta de Malacor golpeaba los muros de Frostgard con una furia antinatural. Pero dentro del invernadero real, el silencio era absoluto. Bajo la cúpula de cristal, rodeados de flores blancas que sobrevivían al invierno, Kaelen y Lyra estaban solos. El frío del exterior no podía penetrar este refugio, pero la tensión entre ellos era más peligrosa que cualquier ventisca. Kaelen estaba arrodillado frente a ella. Su mano derecha, acostumbrada al peso del hacha y al frío del acero, sostenía con torpeza un lienzo limpio. El vendaje en el hombro de Lyra se había empapado de nuevo. La herida de plata se resistía a cerrar, brillando con un tono violáceo bajo la luz de la luna. «Tócala», susurró la sombra, su voz vibrando como un trueno bajo la piel de Kaelen. «Siente su calor. Deja de luchar contra lo que ya es nuestro». Kaelen apretó la mandíbula. Al retirar la tela, sus dedos rozaron la piel de Lyra. El contacto fue eléctrico. La piel de ella quemaba, irradiando una vida que Kaelen había olvidado que existía. El aroma a jazmín de las flores cercanas se mezclaba con el olor de la sangre de Lyra, nublando el juicio del rey Alfa. «El rey de Frostgard ha vencido a 1000 enemigos», dijo Lyra en un susurro, rompiendo el silencio. «Ha domado las tierras más salvajes del norte, pero tiembla al tocar el hombro de una mujer». Kaelen levantó la vista. Sus ojos de acero chocaron con la mirada dual de ella. La cercanía era asfixiante. Podía ver el reflejo de las estrellas en sus ojos y sentir su respiración errática contra su rostro. «No tiemblo por ti, Lyra», respondió Kaelen. Su voz era un gruñido bajo. «Tiemblo por lo que provocas en mí. El hielo ha sido mi escudo durante 7 años, y tú eres un incendio que amenaza con quemarlo todo». «Entonces deja que arda», replicó ella. Lyra cubrió la mano de Kaelen con la suya, presionándola contra su clavícula, justo sobre el latido de su pulso. «Tienes miedo, Kaelen, pero no de Malacor. Tienes terror de sentir que tu corazón vuelve a latir. Tienes miedo de que yo sea real». Kaelen soltó el lienzo. Sus dedos se cerraron en la nuca de Lyra, atrayéndola hacia él con una necesidad que ya no podía contener. El pasado, las cenizas y sus juramentos de soledad se desvanecieron ante el calor de la mujer que tenía enfrente. La sombra
Aullaba de triunfo en su interior, exigiendo que la reclamara, que la marcara como suya ante el mundo. «Si te beso», murmuró Kailen, sus labios a milímetros de los de ella. «No habrá vuelta atrás. Mi pacto con el frío se romperá para siempre. No serás una refugiada, serás mi reina o mi ruina. Rómpelo», susurró Lyra, cerrando los ojos. El espacio entre ellos se evaporó. Kailen podía sentir el calor de los labios de Lyra, una promesa de vida en medio de su reino muerto. Estaba a punto de sellar ese juramento con un beso que cambiaría la historia de Frostgard. Un estruendo masivo sacudió los cimientos del invernadero. El sonido rítmico y pesado de los tambores de guerra de Malacor retumbó contra los portones del castillo, haciendo vibrar los cristales sobre sus cabezas. El hechizo se rompió. La tormenta exterior pareció rugir con nueva fuerza, estrellando granizo contra la cúpula. Kailen se puso en pie de un salto, sus ojos recuperando instantáneamente el brillo dorado de la sombra en combate. El rey Alfa había regresado, pero esta vez con un fuego en la mirada que no se veía desde hacía 7 inviernos. «Han llegado», dijo Kailen, su voz recuperando la autoridad del mando. «Quédate aquí. No permitas que nadie entre». Se giró hacia la salida, pero se detuvo un segundo para mirar a Lyra por última vez antes del combate. Su herida en el hombro ya no sangraba. Ahora emitía un fulgor tenue, señal de que su poder estaba terminando de despertar. «Malacor cree que viene a reclamar un arma», sentenció Kailen tomando su hacha de la pared. «Va a descubrir que ha despertado a 2 demonios que no puede controlar». Kailen salió hacia el patio, dejando atrás la paz del invernadero. La guerra final había comenzado. Y esta vez, el rey de Frostgard no peleaba por su trono, sino por la mujer que le había devuelto el alma. El patio de Frostgard se había convertido en un coliseo de acero y sombras. Malacor no atacaba solo con hombres. Su magia oscura retorcía el viento, creando un muro de niebla que cegaba a los defensores. Pero Kailen ya no era el hombre que se escondía en el luto. Se movía con la ferocidad de la sombra, su hacha trazando arcos de plata que cortaban la formación enemiga con una precisión letal. «Siente su miedo, Kailen», rugió la sombra, sus ojos dorados brillando a través de los del rey. «Hoy el norte recuerda quién es su único dueño». Desde lo alto de la muralla, Lyra se irguió. Ya no era la fugitiva herida. Al alcanzar el cenit de su 21º invierno, el poder de la dualidad estalló. Sus ojos, el azul y el verde, emitieron un fulgor cegador que atravesó la niebla de Malacor. Con un gesto de sus manos, Lyra no solo disipó la oscuridad, sino que moldeó el granizo y la nieve, convirtiendo la tormenta del enemigo en un remolino que atrapaba a los invasores, dejándolos vulnerables ante el acero de Frostgard. «Basta de trucos, Malacor», rugió Kailen, abriéndose paso hasta el centro del patio, donde el villano lo esperaba con una sonrisa torcida. «Mírate, Kailen», siseó Malacor retrocediendo hacia las sombras, «peleando por una extraña mientras las cenizas de tu esposa aún ensucian este suelo. ¿Crees que ella te perdonaría? ¿Crees que este nuevo fuego borrará el frío de su tumba?» Kailen se detuvo un segundo, pero no por duda. Miró a Lyra en la muralla, radiante y poderosa, y luego volvió a ver a Malacor con una calma que lo heló todo. «Mi esposa me enseñó a amar el reino, Malacor», respondió Kailen, su voz resonando como un trueno. «Sus cenizas no son una cadena, fueron el abono que nutrió este jardín donde mi nueva reina ha florecido. Ella fue mi invierno, pero Lyra es mi vida». Con un rugido que hizo temblar los cimientos del castillo, Kailen se lanzó al ataque final. Malacor intentó invocar una última ráfaga de plata, pero el poder de Lyra desde lo alto anuló su magia. Sin sus trucos, el villano no era rival para la fuerza bruta del rey Alfa. Kailen no le arrebató la vida con su hacha. Lo despojó de su rango, rompiendo su emblema de mando frente a sus propios hombres. «La muerte sería un regalo para ti», sentenció Kailen mientras Malacor caía de rodillas, consumido por la misma magia oscura que intentó robar. «Te condeno al exilio en las tierras baldías. Vivirás sabiendo que el trono que codiciaste ahora brilla con una luz que nunca podrás tocar». Un año después, el despertar. El Frostgard, que una vez fue un mausoleo de piedra negra, ahora vibraba con una energía nueva. Las banderas de seda azul y verde ondeaban sobre las torres, y por primera vez en casi una década, el mercado del pueblo estaba lleno de risas y colores. El hielo seguía allí, pero ya no era una prisión.
Era el cimiento de una era de prosperidad. Kellen caminaba por el jardín del invernadero, ahora expandido y lleno de vida. Ya no vestía su armadura de guerra, sino una túnica de gala que dejaba ver la cicatriz de su hombro, una marca que portaba con orgullo. Sintió unos pasos ligeros detrás de él y una fragancia a jazmín que detuvo el tiempo. Lyra se acercó, su mirada dual tan vibrante como el primer día, pero ahora cargada de una paz profunda. En sus brazos, envuelto en pieles blancas, dormía un pequeño ser que ya mostraba los rasgos fuertes de su padre, pero que al abrir un pequeño ojo, reveló un destello de verde esmeralda. «El invierno ha terminado oficialmente», susurró Lyra, apoyando su cabeza en el hombro de Kellen. Kellen rodeó a su familia con sus poderosos brazos. La sombra en su interior ya no rugía por sangre, ahora roncaba con la satisfacción de quien ha encontrado su hogar. «El luto no era el fin, Lyra», dijo Kellen mirando el horizonte donde el sol comenzaba a calentar las cumbres. «Solo era el invierno necesario para que esta primavera fuera posible». El rey de hielo y la reina de la dualidad observaron su reino. Frostgard ya no era el lugar donde las cosas iban a morir, sino el lugar donde la leyenda de un alfa y su compañera acababa de comenzar. A veces, el invierno en nuestras almas no llega para congelarnos para siempre, sino para proteger las semillas de un amor que aún no estamos listos para cultivar. Si tú también crees que el destino siempre encuentra un camino, incluso en medio de una ventisca, únete a nuestra manada. Deja un comentario. ¿Qué harías si encontraras a tu alma gemela en la nieve? Hasta la próxima historia, Lobos de Frostgard.